Buenos días, comenzamos con un nuevo tema que es el ojo humano y la fisiología de la visión. En el ojo tenemos los fotorreceptores, que son los receptores de luz. Fíjense qué tan importante es la visión para el ser humano, que casi el 50% de los receptores se encuentran en el globo ocular. Bueno, nuestro globo ocular está adaptado para poder captar las radiaciones electromagnéticas, este pequeño rango de radiación electromagnética que corresponde a la luz visible. Es el espectro electromagnético más abundante en nuestro planeta y nuestros ojos evolucionaron en nuestro planeta. Por eso que nuestros ojos están adaptados a percibir aquella frecuencia del espectro electromagnético que va desde los 700 nanómetros. Cuando hablamos de nanómetros hablamos de longitud de onda entre los 700 nanómetros y los 400 nanómetros. 700 nanómetros corresponde a la luz roja y 400 nanómetros corresponde a la luz violeta. Es la luz más abundante que llega a nuestro planeta porque, por ejemplo, la radiación ultravioleta o los rayos más ionizantes como los rayos X y los rayos gamma son filtrados por la atmósfera terrestre. El globo ocular, o sea, si hablamos del globo ocular tenemos que hablar también de todos los anexos. Por ejemplo, las cejas. Las cejas, o sea, tienen dos funciones que una de ellas es permitir la comunicación no verbal, pero también protege al globo ocular del reflejo excesivo y también de la transpiración, o sea, desvía la transpiración para que no caiga dentro del globo ocular. Por otro lado, el globo ocular está protegido por el párpado superior y el párpado inferior. Ambos párpados son repliegues de piel que contienen por debajo el músculo orbicular de los ojos que permite cerrar los párpados. Este espacio se conoce como hendidura palpebral y el borde son las comisuras palpebrales lateral y medial, o sea, la medial es un poquitito más gruesa. El borde del párpado contiene las glándulas. Acá se ve el borde del párpado que contiene unas glándulas que se conocen como glándulas de meibomio. Estas glándulas producen una sustancia oleosa, más o menos son entre 15 a 20 glándulas, que se abren en el tarso palpebral, en ese borde del párpado que se conoce como tarso palpebral, y esa sustancia oleosa tiene la función de lubricar internamente el globo ocular, pero también esa sustancia oleosa evita que las lágrimas se evaporen rápidamente. Por otro lado, tenemos las pestañas que tienen como función junto con los párpados, o sea, los párpados evitan justamente la estimulación lumínica excesiva, cuando, por ejemplo, los párpados pueden cerrarse cuando la iluminación, la intensidad luminosa es muy elevada, pero también se cierran durante el sueño para evitar esa estimulación visual. Y tanto los párpados superior e inferior como las pestañas protegen al ojo del ingreso de partículas extrañas. Y también, por ejemplo, cuando nosotros tocamos una pestaña, se desencadena el reflejo del parpadeo. El movimiento de apertura y cierre de las pestañas tiene una función importante porque justamente distribuyen las lágrimas en toda la superficie del globo ocular. Internamente el párpado está recubierto por una mucosa que se conoce, que es una mucosa que está formada por células cilíndricas y también
células caliciformes que producen un moco. Este moco es importante para lubricar internamente el párpado, pero también la superficie del globo ocular. Y esa conjuntiva recubre no solamente internamente el párpado, sino también el globo ocular, pero solamente en la túnica fibrosa, la esclerótica, no recubre la córnea. Por eso que cualquier lesión como la conjuntiva está muy vascularizada, sana rápido. En cambio, cuando la lesión se produce en la córnea, tarda mucho más en sanar. ¿Cómo sabemos, cómo nos podemos dar cuenta de que esa conjuntiva que recubre la esclerótica está muy vascularizada? Porque cuando hay una irritación en el ojo, los vasos sanguíneos de esa conjuntiva se dilaten y entonces se produce el enrojecimiento de los ojos. Bueno, y cuando hablamos de las secreciones del ojo, hablamos de la importancia de esa sustancia oleosa que producen las glándulas de meibomio. También hablamos de la sustancia mucosa producida por la conjuntiva que recubre internamente el párpado y la esclerótica. Pero nos falta hablar de las lágrimas, que tienen un papel muy importante. Las glándulas lagrimales se encuentran apoyadas sobre el hueso, una cavidad del hueso frontal, y tienen la forma y el tamaño de una almendra. Tienen aproximadamente unos 12 conductos que drenan acá en el párpado superior, y tiene como función principalmente aportar el oxígeno a la conjuntiva. También en el caso de que algunas partículas o microorganismos estén o se ingresen al globo ocular, principalmente aumenta la secreción de las glándulas lagrimales y estas arrastran las partículas, así como también los gérmenes, pero también contiene una enzima que se conoce como lisosima, o sea, continuamente se está produciendo lágrima, y en condiciones normales, si la producción no es excesiva, como en el caso de que alguna sustancia irrite el globo ocular o por estimulación parasimpática, entonces si la producción no es excesiva, la lágrima se juntan en un punto que se conoce como punto lagrimal, y de ahí se abren dos conductos lagrimales que drenan en el saco lagrimal, y ese saco lagrimal se continúa por un conducto que se conoce como nasolagrimal, que es el que drena las lágrimas en las fosas nasales, específicamente en un espacio que se conoce como meato inferior. Bueno, los músculos extrínsecos del ojo, recuerden que el ojo tiene músculos extrínsecos, que estos son los que están ubicados por fuera del globo ocular y permiten los movimientos hacia arriba, hacia abajo, en posición medial y lateral del ojo, pero también pequeños giros del ojo. Y los músculos intrínsecos, que son los que permiten la contracción del iris para achicar la pupila, o también el músculo ciliar, que esos son músculos intrínsecos que están dentro del globo ocular. Bueno, ¿cuáles son los músculos extrínsecos? Tenemos 4 músculos rectos: el recto superior, el recto inferior, el recto medial y el recto lateral. Y después 2 músculos oblicuos, que es el oblicuo superior, que pasa por un anillo de cartílago que se conoce como tróclea, y el oblicuo inferior. Bueno, resulta que tienen, o sea, estos músculos esqueléticos tienen diferente inervación. El recto superior, medial, el recto inferior y el oblicuo inferior está inervado por el nervio oculomotor o nervio motor ocular común, que es el par craneal número 3. El oblicuo superior tiene otra inervación, está inervado por el par craneal número 4, que se conoce como nervio patético, y el recto lateral, que está inervado por el
sexto par craneal, que se conoce también como nervio motor ocular externo o también como abducen, porque produce la abducción del globo ocular, o sea, permite llevar el globo ocular, dirigirlo en posición lateral, ¿no es cierto? Bueno, el globo ocular está dentro de la cavidad orbitaria, que está formada por huesos del cráneo o neurocráneo y del viscerocráneo, también conocido como cara. Tiene un diámetro aproximadamente de 24 milímetros de diámetro y no lo ocupa en su totalidad el espacio entre la cavidad orbitaria y el globo ocular. Está relleno con grasa que permite el libre movimiento del globo ocular, así como protege los nervios y los vasos sanguíneos. Bueno, el ojo humano está ubicado dentro de la cavidad orbitaria y está formada por tres túnicas, que son la túnica externa, que se conoce también como túnica fibrosa, y que presenta dos regiones bien diferenciadas. Esta región, que corresponde a la esclerótica, que es de color blanco, y en la parte anterior se vuelve transparente y recibe el nombre de córnea. Después tenemos la túnica media, que es la túnica vascular, y que está formada por el estroma de la coroide, que es esto, hasta acá, el estroma del cuerpo ciliar y el estroma del iris. ¿Sí? El iris es la parte pigmentada del ojo, que después ya vamos a hablar las características. Y por último tenemos la túnica interna, que se la conoce como túnica nerviosa, y que está formada por la retina fotosensible, que es toda esta parte que está interrumpida por el origen del nervio óptico, la zona donde se unen los axones de las neuronas para formar el nervio óptico. El límite entre la retina fotosensible y la retina no fotosensible, que es esta, es una zona que se conoce como ora serrata. Esta es la zona conocida como ora serrata. Y bueno, y esta es la retina no fotosensible, que cubre la parte interna del proceso ciliar o cuerpo ciliar, y también cubre la parte interna del iris. Bueno, ahora vamos a describir la túnica vascular, que es esta túnica del medio. La túnica vascular en la parte posterior recibe el nombre de coroide, que es un tejido conectivo laxo con abundantes fibroblastos, está muy irrigada, hay abundantes vasos sanguíneos, pero en la parte anterior está coloreada, recibe el nombre de iris, porque tiene células pigmentarias, y depende de la cantidad de células pigmentarias, la coloración del ojo va a ser más clara o va a ser más oscura. También los fibroblastos en la parte anterior se disponen formando un epiteloide que recibe el nombre de capa limitante o capa marginal. Y en la parte anterior y medial se encuentran células musculares lisas que, al contraerse, provocan la contracción de la pupila, o sea, se achica la pupila, y eso se conoce como miosis. En cambio, la dilatación de la pupila no se debe a células musculares lisas ubicadas en el iris, sino que por detrás del iris tenemos la retina no fotosensible, que está formada por dos capas, que se conoce como epitelio pigmentario, el epitelio pigmentario anterior y el epitelio pigmentario posterior. O sea, la función del epitelio pigmentario es justamente impedir que pase la luz para de esta forma no generar o no provocar alteraciones en lo que es la visión. Entonces, el único lugar por donde puede pasar la luz es a través de este orificio que se llama pupila. El epitelio pigmentario anterior tiene
un arreglo de su citoesqueleto, especialmente las fibras de actina, que al contraerse producen la dilatación de la pupila y eso se conoce como midriasis. Entonces, la dilatación de la pupila se debe al arreglo de los filamentos de actina del citoesqueleto ubicado en el citoplasma de las células de la retina no fotosensible del epitelio pigmentario anterior. Y la contracción de la pupila sí se debe a células musculares lisas ubicadas en el iris. Bueno, acá tenemos otra imagen del globo ocular donde se pueden observar las tres túnicas. La túnica fibrosa, esta parte posterior que es blanca, se conoce como esclerótica y en la parte anterior se vuelve transparente y se llama córnea. La túnica del medio, que es la túnica vascular, que en la parte posterior, toda esta parte se conoce como coroides y que en la parte anterior forma el estroma del proceso ciliar o cuerpo ciliar y el estroma del iris, que delimita una abertura que se llama pupila. Y después la tercera túnica, que es esta que está de amarillo, que se conoce como túnica nerviosa, que en la parte posterior es la retina fotosensible y en la parte anterior cubre el proceso ciliar y el iris formando la retina no fotosensible. El límite entre la retina fotosensible y la retina no fotosensible es esto que se conoce como hora serrata. Acá podemos ver esta lente biconvexa que es el cristalino. El cristalino es una lente biconvexa transparente y está unido por medio de ligamentos suspensores esos ligamentos suspensores también se conocen como zónulos de zinc y están unidos al cuerpo ciliar o proceso ciliar. Entonces, ¿por qué? Porque el proceso ciliar tiene músculos que al contraerse estiran del ligamento suspensor y esto estiran del cristalino disminuyendo la curvatura. ¿Para qué? Porque es necesario acomodar modificar la curvatura del cristalino, que eso se conoce como acomodación, para poder ver los objetos cercanos o lejanos. Entonces, cuando queremos, por ejemplo, leer un libro, que es un objeto cercano, se tiene que relajar el proceso ciliar y dejar que el cristalino aumente su curvatura. Como es elástico, entonces se vuelve más curvo y eso permite la visión cercana. En cambio, cuando queremos ver los objetos nítidamente, los objetos que están lejos, entonces es necesario que el proceso ciliar se contraiga, estire del ligamento suspensor o zónulo de zinc, disminuyendo la curvatura del cristalino. ¿Por qué es necesario modificar la curvatura del cristalino? Porque la imagen tiene que formarse justo acá en esta zona que se llama mácula lútea. La mácula lútea tiene un puntito que se conoce como fobia central. Es ahí donde tiene que formarse la imagen para obtener una imagen nítida. No debe formarse acá en la zona donde se reúnen los nervios, o sea, los axones de las neuronas para formar el nervio óptico, porque esa zona se conoce como disco óptico. No hay células fotosensibles y por eso también al disco óptico se lo conoce como punto ciego. Acá tenemos una imagen donde se puede ver el fondo del ojo, donde tenemos el disco óptico punto ciego y donde tenemos la fobia central con, o sea, la mácula lútea y el puntito que es la zona que se conoce como fobia central. Bueno, también tenemos que hacer mención a este líquido que es refringente, o sea, refracta la luz, que se conoce como humor acuoso. Este humor acuoso se produce acá en el proceso ciliar y se dirige a través de la pupila hacia la cámara anterior. Pero vamos a usar otra imagen para poder verlo mejor.
Bueno, acá podemos ver la circulación de el humor acuoso. El humor acuoso es producido, o sea, continuamente se produce y drena el humor acuoso, o sea, donde se produce acá en el proceso ciliar continuamente se está produciendo el humor acuoso y se dirige desde la cámara posterior a través de ese orificio que se llama pupila a la cámara anterior y es reabsorbido en un lugar que se conoce como seno venoso escleral o canal de Schlemm. Entonces, siempre la presión de este líquido tiene que mantenerse constante y dentro de los valores normales. ¿Qué ocurre cuando aumenta la presión ocular? O sea, el aumento de la presión ocular no tiene nada que ver con la presión sanguínea, sino que tiene que ver con la presión que ejerce este humor acuoso. Entonces, si se produce mucho mayor cantidad de humor acuoso de lo que se reabsorbe en el seno escleral, seno venoso escleral, entonces va a aumentar la presión del líquido. ¿Qué pasa cuando aumenta la presión de ese líquido? Va a comprimir el cristalino presiona el humor vítreo, este líquido que está en la cámara posterior, o sea, en la cámara vítrea, y presiona la retina fotosensible contra la coroide. La coroide está muy vascularizada y recuerden que la retina no está vascularizada, o sea, no tiene vasos sanguíneos. Entonces va a recibir nutrientes pero por difusión. ¿Qué pasa si aumenta la presión y la retina presiona fuertemente contra la coroide? Va a disminuir el flujo sanguíneo en la coroide y por lo tanto va a difundir menos oxígeno hacia las células fotosensibles. Entonces se va produciendo lentamente la muerte de las células fotosensibles y que esto se puede notar con la pérdida de la visión periférica. Primero se va perdiendo visión periférica, pero si esta patología que se conoce como glaucoma no es tratada, va a producir ceguera. Bueno, resulta que los medios transparentes, que son medios refringentes porque la luz pasa del aire que tiene una densidad diferente a estos medios transparentes que son medios refringentes, que son la córnea, el humor acuoso que está ubicado acá en la cámara anterior y en la cámara posterior. Recuerden que el humor acuoso es producido por el proceso ciliar y pasa de la cámara posterior a la cámara anterior a través de este orificio que se llama pupila y después es reabsorbido por el seno venoso escleral por los conductos de Schlemm que se encuentran acá en el ángulo iliocorneal. También otro medio transparente que también es refringente es este lente biconvexo que es el cristalino y el humor vítreo. Bueno, acá tenemos el límite entre la retina no fotosensible y la retina fotosensible y acá tenemos la coroide que es la túnica vascular. Bueno, resulta que la retina no fotosensible tiene el epitelio pigmentario externo, que es el que recubre el proceso ciliar, el estromal proceso ciliar, y el epitelio no pigmentario, que es interno. Bueno, acá desaparece, o sea, ¿cuál es el límite entre la retina no fotosensible y la fotosensible? Es justamente esta zona que se conoce como hora serrata. Acá fíjense que desaparece el epitelio no pigmentario interno, sí continúa la lámina propia que se conoce como membrana limitante interna, que es la capa número 10. Y continúa también el epitelio pigmentario externo que cambia de nombre y se conoce como epitelio pigmentario retiniano. Entonces, ¿qué es la capa número 1? Ese epitelio pigmentario retiniano es la capa número 1 y después se continúan las 9 capas restantes. Vamos a ver cuáles son esas capas.
Y recuerden que la imagen se tiene que formar en la retina en un punto que se conoce como mácula lútea, que tiene una fobia, una zona que es más sensible, que tiene mayor agudeza visual, que se llama fobia central. Y esta zona, donde se reúnen los axones de las neuronas para formar el nervio óptico, se conoce como punto ciego. Bueno, si nosotros hacemos un fondo de ojo, o sea, que se provoca la dilatación de la pupila, entonces podemos ver justamente la retina fotosensible y podemos ver la papila o punto ciego, y podemos ver también la mácula con la fobia central. Acá tenemos una imagen de cómo se ve. Acuérdense que la papila o punto ciego, que es esta zona, ahí ingresan los vasos sanguíneos que van a irrigar tanto a una parte de la retina. Recuerden que no toda la retina fotosensible está vascularizada, y a la coroide, que son dos sistemas vasculares que se originan a partir de la arteria oftálmica. Y por el otro lado también se conoce como punto ciego porque es el lugar donde se encuentran todos los axones de las neuronas para originar el nervio óptico. Por otro lado, la mácula lútea, que tiene una zona más fotosensible, que es la fobia central, es el lugar donde están los conos y los bastoncitos. O sea, en realidad en toda la retina hay conos y bastoncitos, pero es la zona más sensible. ¿Por qué es más sensible? Porque justamente todas estas capas celulares están corridas, ¿sí?, hacia un costado, entonces prácticamente la luz incide directamente sobre las células fotosensibles. En cambio, en el resto de la retina tiene que atravesar primero todas estas capas celulares. Por eso que la fobia, que es esta zona, que es el punto central, que está rodeada por la mácula lútea, que es toda esta zona, es la zona más sensible de la retina, y es donde se tiene que formar la imagen. Bueno, vamos a continuar con el sistema vascular y las 10 capas que forman la retina fotosensible. O sea, comenzamos con la retina fotosensible, la capa interna, que es la capa pigmentaria, el epitelio pigmentario, el retiniano. La segunda capa, que corresponde a la parte fotosensible de los conos y bastones, que se conoce como capa de conos y bastones. Después tenemos una tercera capa que se conoce como limitante externa. Después les comento qué encontramos ahí. Después tenemos la capa nuclear externa, donde se encuentran los núcleos de los conos y los bastoncitos. En el lugar donde los conos y los bastones hacen sinapsis con estas células amarillas que se conocen como neuronas bipolares, se conoce como capa plexiforme externa. Después tenemos la capa nuclear interna, donde se encuentran los núcleos de las neuronas bipolares y también de estas células que se conocen como células de Muller, que después vamos a hablar de ellas. Después tenemos la zona donde las neuronas bipolares hacen sinapsis con las neuronas ganglionares, se conoce como capa plexiforme interna. Y después donde se encuentran los cuerpos de las neuronas ganglionares, se conoce como capa ganglionar. Y la novena capa, que es las fibras del nervio óptico, es el lugar donde todos los axones de estas neuronas ganglionares se reúnen para formar el nervio óptico. Y por último, la 10ª capa es la lámina propia, que se conoce como membrana limitante interna, que está en contacto con el humor vítreo. Bueno, estas células grandes, que no son células nerviosas, sino son células de la glía, se conocen como células de Muller, son muy grandes, y el núcleo de estas células
se encuentran en la capa nuclear interna y la parte apical apoya sobre, da origen a lo que se conoce como membrana limitante interna, o sea, las células de Muller. El borde apical se une mediante uniones herméticas y el borde apical de estas células se apoya sobre la membrana limitante interna. Bueno, a partir, si hablamos de la nutrición, a partir de la arteria oftálmica que ingresa junto con el nervio óptico, se forman dos redes vasculares, una red vascular que está formado por capilares de tipo continuo, va a irrigar la retina fotosensible, pero no toda la retina fotosensible, va a irrigar hasta la capa nuclear interna, ¿sí? Hasta la capa nuclear interna. O sea que la capa plexiforme externa, toda esta zona es avascular. ¿Cómo recibe nutrientes? Por difusión a partir de los capilares que son fenestrados y que están presentes en la coroide. Por eso que es importante que la retina fotosensible esté apoyando sobre la coroide para recibir los nutrientes. En el caso de desprendimiento de retina, el desprendimiento de retina hace referencia a que por un golpe o alguna cuestión patológica la retina fotosensible se separe de la coroide y entonces hay riesgo de que se mueran estas células que son fotosensibles, porque recuerden que estas capas son avasculares y dependen de los nutrientes que pasan por difusión a partir de esta red de capilares que son de tipo fenestrado y que tiene la coroides. O sea, acá tenemos la coroide, entonces los nutrientes pasan por difusión y nutren a estas 5 capas celulares. Bueno, cuando la luz atraviesa la córnea, el humor acuoso, atraviesa el orificio llamado pupila, cristalino y humor vítreo, debe proyectarse en esta zona que tiene mayor agudeza visual y que se conoce como mácula lútea. Específicamente tiene que formarse en esta fobia central. Recuerden que es porque estas células están desplazadas hacia los costados, entonces la luz da directamente a las células fotosensibles, que son los conos y los bastoncitos. El excedente de luz es absorbido por las células del epitelio pigmentario retiniano. Esto es bueno porque si este epitelio pigmentario no tiene los pigmentos, que eso pasa con las personas albinas, entonces la luz se refleja en todas las direcciones y reduce mucho lo que es la agudeza visual. Bueno, tanto los conos como los bastoncitos tienen como un gran cilio modificado que tiene dos segmentos, un segmento externo que tiene como una especie de moneditas apiladas donde se encuentra el pigmento fotosensible, y el segmento interno que tiene microtúbulos y que contiene también una gran cantidad de mitocondrias. Estos segmentos, o sea, estos discos que contienen los pigmentos fotosensibles se van renovando, o sea, los más externos se van desprendiendo y son fagocitadas por las células pigmentarias retinianas, y acá en la base de ese segmento externo se van formando nuevos discos membranosos con ese pigmento visual. Prácticamente es muy similar el de los conos, de los conos y de los bastones. La diferencia que los bastones tienen como pigmento visual la rodopsina, y en el caso de los conos tienen opsina similar, que son sensibles a 3 frecuencias diferentes. Bueno, los bastones son los que nos permiten la visión cuando la intensidad luminosa es baja y nos permite ver en diferentes tonos de gris.
En cambio, los conos nos permiten la visión diurna. Existen tres tipos de conos, unos que son más sensibles a la frecuencia que corresponde al rojo, otros que son más sensibles a la frecuencia que corresponde al verde y otros que son más sensibles a la frecuencia que corresponden al azul. Depende qué conos son activados, podemos ver las diferentes gamas de colores, los múltiples colores que puede diferenciar el ojo humano. La carencia de un tipo de cono, esa enfermedad recibe el nombre de daltonismo y hace que no puedan diferenciar ciertos colores. Bueno, ¿qué cambios químicos se producen para que estas células sean estimuladas o inhibidas? Bueno, primero que acá tenemos como ejemplo los bastones, pero algo similar ocurre también en los conos. La diferencia que los conos son más sensibles a las intensidades luminosas altas y a determinada frecuencia del espectro. Y tienen en sus discos otro pigmento visual que es bastante parecido a la rodopsina. Es bastante similar, o sea, es otro pigmento sensible a otras frecuencias. Bueno, la cuestión es que voy a dar el ejemplo de lo que ocurre con los bastones. En el segmento externo nosotros tenemos la membrana externa y la membrana interna, o sea, esos discos que están formados por una bicapa de fosfolípidos y entre medio hay una gran cantidad de estas proteínas que se llama la opsina. La opsina está unida a una molécula que es derivado de la vitamina A que se conoce como retinal. Entonces el retinal, cisretinal junto con la opsina forma la rodopsina. Pero cuando un rayo de luz incide sobre la rodopsina, hace que el retinal que está en su forma cis se convierta en su forma trans y se desprenda de la opsina que lo contiene. Y esto provoca la hiperpolarización del bastón. Bueno, acá tenemos representada en esta imagen como en oscuridad la opsina está unida al cisretinal formando la rodopsina. Pero cuando, o sea, en esta situación se produce, o sea, los bastones liberan glutamato y el glutamato actúa como inhibidor de las células bipolares. Estas células bipolares al estar inhibidas no liberan neurotransmisores y entonces no hay transmisión sináptica hacia las células ganglionares. En cambio, cuando la luz incide sobre el cisretinal, lo transforma en su transretinal y se libera de su opsina. Eso hace que se hiperpolarice el bastón, deje de liberar glutamato, entonces ahora las neuronas bipolares están desinhibidas. Al estar desinhibidas, libera neurotransmisores y eso provoca una señal excitatoria hacia las neuronas ganglionares, provocando su despolarización y el impulso nervioso viaja por el nervio óptico al área visual primaria de la corteza visual. Bueno, la visión en el ser humano es estereoscópica. ¿Qué quiere decir esto? De que el campo visual de ambos ojos se superpone. Eso es bueno porque nos permite percibir profundidad, porque ambos ojos ven el mismo objeto desde diferentes ángulos. En cambio, muchos animales como los caballos o los roedores que tienen los ojos a los costados tienen un campo visual mayor, pero no tienen percepción de profundidad, pero sí, por ejemplo, pueden alertarse antes frente a la presencia de depredadores porque su campo visual es mucho mayor. Bueno, las neuronas de primer orden son las neuronas bipolares que al excitarse originan impulsos nerviosos en las neuronas del segundo orden, que son las neuronas ganglionares. Las neuronas ganglionares
los axones de esta neurona forman el nervio óptico. A la altura de una zona que se conoce como quiasma óptico, que está por delante de la hipófisis, debajo del hipotálamo. En esta zona, la mitad de los axones del nervio óptico se decusan, pasan al lado opuesto. Bueno, y la cuestión que estos axones de las neuronas ganglionares hacen sinapsis con neuronas de tercer orden que se encuentran en los núcleos geniculados, acá en los núcleos geniculados del tálamo, y ahí se producen, o sea, se originan neuronas de tercer orden que producen lo que se llama la radiación óptica y terminan en el lóbulo occipital, en la corteza visual primaria. Por otro lado, algunos de los axones de las neuronas ganglionares hacen sinapsis en lo que se conoce como el núcleo pretectoral, que se encuentra en el mesencéfalo, y son responsables de los reflejos fotopupilares, o sea, de dilatación y contracción de la pupila. Por otro lado, los axones de otras neuronas ganglionares hacen sinapsis en los tubérculos superiores del mesencéfalo y son responsables de los reflejos de los músculos extrínsecos del ojo. Bueno, acá tenemos un ojo normal. En un ojo normal, todos los medios restringentes del ojo tienen que concentrar los rayos luminosos en un punto conocido como mácula lútea o fovea central. Entonces, si se proyecta la imagen justamente en esta zona, el ojo es normal, o también conocido como ojo hemétrope. Bueno, la miopía se produce cuando el diámetro anteroposterior del ojo es mayor. Entonces la imagen se proyecta antes de la retina, antes de la mácula lútea o fovea central, y entonces esas personas tienen dificultad para la visión lejana. Esta patología se conoce como miopía y se puede corregir con lentes de tipo cóncavos o divergentes. Bueno, otro defecto de la visión es la hipermetropía. La hipermetropía es cuando el globo ocular tiene un diámetro anteroposterior menor, entonces la imagen se forma detrás de la retina. ¿Cómo se corrige la hipermetropía? Mediante la utilización de lentes biconvexos o convergentes. Bueno, la hipermetropía, como habíamos visto anteriormente, produce dificultad para la visión cercana. Pero hay otro problema visual que aparece con la edad y que no es un factor hereditario, porque en el caso de la hipermetropía hay disminución del diámetro anteroposterior del ojo, entonces la imagen se forma detrás de la retina. En cambio, en el caso de la presbicia no es hereditario, sino que es un problema que aparece con la edad, cuando el cristalino pierde elasticidad. Entonces, recuerden que para acomodar a la visión cercana es necesario que el cristalino aumente su curvatura, entonces se relaja el cuerpo ciliar y los ligamentos suspensores del cristalino, como para que aumente la curvatura del cristalino. Pero si el cristalino pierde elasticidad, esto no ocurre y entonces la imagen no se puede proyectar sobre la retina, sino se va a proyectar detrás de la retina, al igual que en la hipermetropía. ¿Cómo se corrige? De la misma forma que la hipermetropía, pero recuerden que la presbicia aparece con la edad. Bueno, y el astigmatismo se produce cuando la córnea tiene una curvatura irregular, entonces eso hace que la imagen se vea borrosa tanto de cerca como de lejos. ¿Y cómo se corrige? Con lentes
de tipo cilíndricos.